amigos y hermanos de Casa de Esperanza y los que se conectan con nosotros en las redes sociales. Estamos con el estudio del libro de Apocalipsis, le hemos llamado Las Revelaciones de Juan. Y vamos con el tercer mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias que están en Asia. Estamos haciendo un recuento paso a paso con cada una de las iglesias porque para nosotros es importante cómo ver el entorno en el cual se movían cada una de las iglesias dispersas en Asia y cómo coincide con la iglesia de Jesucristo en el día de hoy. Vamos de inmediato a entrar en lo que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Jesús retoma el mensaje con una queja por la actitud de la iglesia. Analicemos el mensaje y la aplicación a nuestras vidas y a nuestra iglesia en estos versículos. En el capítulo 2 de Apocalipsis estamos en el versículo 12 al 17. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Estos son los versículos 12 al 17 del segundo capítulo de Apocalipsis que vamos a estar analizando, que es el mensaje específicamente a la iglesia de Pérgamo. Ok, en el versículo 12, que es el primer versículo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Es interesante cómo Jesús se presenta, y lo voy a repetir nuevamente, de forma distinta a cada iglesia, y es de acuerdo, decía yo la vez pasada, a la necesidad, pero también de acuerdo a la situación que vive cada persona, en el caso aquí en Apocalipsis, a cada iglesia. ¿Qué es lo que vive cada iglesia en su entorno y qué es lo que está viviendo en su interior también? Y es precisamente la razón por la cual Jesús se presenta como el que tiene la espada de 2 filos en su boca. Recuerden que esa es una presentación que ya había visto Juan cuando tuvo la visión, cuando empezó la visión, perdón. En el capítulo 1, en el versículo 16 específicamente, dice de esta forma: tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Dentro de la descripción está esta característica de Jesús, la cual él usa como presentación para iniciar el mensaje a esta iglesia. Ok, espada aguda de 2 filos. A ver si alguno de ustedes recuerda en qué otra parte de la Biblia usted ha leído eso, o lo ha visto, o lo ha escuchado. Para agilizar un poco el tiempo, yo le voy a recordar en qué parte. En el libro a los Hebreos, o la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, encontramos esta alegoría en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a la espada, específicamente de 2 filos. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice de la siguiente forma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok, hay una cosa interesante, y es que la espada cortaba y también penetraba en cuanto a sus características o la razón por la cual existe una espada. Pero ¿por qué compara el escritor de Hebreos a la palabra de Dios con una espada?
porque precisamente corta y parte. Y la palabra de Dios corta y parte cuando llega a nuestras vidas. Y hay tres aspectos interesantes que nada más voy a dar una reseña sobre ello. Esto va a ser material de la prédica del próximo domingo en Casa de Esperanza. Así que si usted no es de Casa de Esperanza podrá verlo en YouTube cuando lo subamos. Y si es de Casa de Esperanza, lo invito a que vaya este domingo y junto con nosotros veamos la explicación más ampliada de este versículo. Ok, la palabra de Dios, viva y eficaz, eso lo tenemos bien claro, que es viva, que es actual siempre, y que es eficaz y que es precisa para cada una de las necesidades, suple para cada una de nuestras necesidades y es lo propicio, es lo que necesitamos nosotros para nuestras vidas. Segundo, dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y entonces nos vamos a meter ahora en este aspecto de espada de dos filos y por qué es una espada y qué es lo que está partiendo, qué es lo que está dividiendo y qué es lo que está discerniendo. Ok, primero que todo dice partir el alma y el espíritu. El alma tiene que ver con los sentimientos y emociones conectadas con la tierra. El alma es inestable y es anímica. El alma depende de situaciones externas para poder tener estabilidad. El espíritu es la fuerza y la estabilidad interna que viene de parte de Dios y es 100% estable. Esto, como dije, vamos a ampliarlo un poco más en la prédica del domingo, así que nada más quiero que sepan esta parte, que el alma, que tiene que ver con nuestros sentimientos, nuestras emociones, que es la parte interna nuestra, y el espíritu, que es la fuerza que viene de parte de Dios, que nos brinda la estabilidad, es algo que internamente nosotros tenemos a veces que el espíritu guía nuestras vidas y a veces el alma es la que está guiando nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Dice un pensador que pienso, luego actúo. Y realmente somos así. Nosotros muchas veces somos incluso hasta impulsivos de que ni pensamos ir, simplemente actuamos, reaccionamos. Entonces eso lo guía el alma. El espíritu nos lleva a la razón, el espíritu nos lleva a la conexión directamente con Dios. Y eso lo parte en la palabra de Dios. Hace que lo que uno piensa que era del espíritu, pero en realidad se está guiando por el alma, sus emociones, la palabra lo divide y nos hace ser muy claros con qué es de qué parte. Segundo, qué parte también y qué penetra. Penetra hasta dividir las coyunturas y los tuétanos. Esto es algo muy interesante porque uno lo ha leído muchas veces y uno como que los que no son de anatomía o de medicina o que no conocen mucho de biología del sistema interno del cuerpo, no podría entender mucho o claramente lo que se está hablando aquí en esta parte. Las coyunturas y los tuétanos vienen de esta siguiente forma, la definición. Coyuntura es lo que une a los huesos. Y tuétanos es la médula de los huesos. Es en sistema, en forma médica, en forma de anatomía. Pero en circunstancia, las coyunturas son factores y circunstancias que caracterizan una situación o un momento determinado. Y nosotros muchas veces lo usamos, no sé, hablando con mi esposa, parece que en el lado de acá de España no se usa mucho, no, en Europa no es una palabra muy común, pero para Latinoamérica la coyuntura muchas veces es la oportunidad que uno liga una cosa con otra. Así como lo que liga un hueso con otro, las coyunturas, ahí también uno dice, bueno, aprovechando la coyuntura, quiero decir y aportar esta parte en el tema que estamos hablando, porque se agrega otra cosa diferente aprovechando la ocasión que tiene la misma línea prácticamente. Entonces, las coyunturas son circunstancias o factores que caracterizan una situación o un momento determinado. Los tuétanos es el meollo de una situación. Hay gente que dice que tiene una afiliación o una creencia hasta los tuétanos o hasta lo más profundo. Eso tiene que ver hasta la médula de los huesos. Entonces, coyunturas y tuétanos es las circunstancias que caracterizan una situación en un momento determinado o el meollo mismo de la situación.
o de la situación o del asunto. Entonces, eso es lo que divide la palabra. Las circunstancias de alrededor y lo que es realmente. Tercero, ¿y qué es lo que discierne? Discierne es diferenciar. O sea, igualmente se usa una palabra o un sinónimo de separar o de poner en puntos distintos para poder observarlo claramente. Y es pensamientos e intenciones. Pensamientos son simplemente las cosas que pasan por nuestra cabeza, pero las intenciones son las cosas que consideramos alcanzar o lograr. Porque cuando uno tiene, por decir un ejemplo, lamentablemente un ejemplo malo, voy a usarlo. Uno tiene un mal pensamiento sobre alguna situación o persona. Y no piensa bien de las personas. Pero hay otro grado que es cuando uno tiene la intención de hacerle daño a una persona porque no piensa bien de ella. Simplemente como que no le cae bien o simplemente tiene algo en contra. Entonces, puedes tener simplemente un pensamiento discrepante con alguien que es diferente a lo que la otra persona piensa, o puedes tener una intención de discrepar o diferir con la persona ya en una acción. Entonces, nosotros tenemos que usar la palabra o permitir que la palabra sea la que discierna nuestros pensamientos y nuestras intenciones cuando nosotros estamos de una actitud pasiva a una actitud activa, ya sea en lo negativo o en lo pasivo. Porque a veces tenemos simplemente el pensamiento de que algo es bueno, pero no tenemos la intención de hacerlo bueno. O a veces tenemos el pensamiento de algo malo, pero no tenemos la intención de hacerlo malo. Entonces, cuando tenemos la intención de hacer algo bueno, eso lo vamos a lograr. Y eso el Espíritu Santo nos va a ayudar a través de la palabra a poder discernir que solamente estamos en pensamiento. Vamos a la iglesia y tenemos un pensamiento que es bonita, las cosas de Dios, pero no tenemos la intención. O a veces tenemos en la mente una intención de hacer lo malo. Y eso se va más allá a simplemente un pensamiento que nos venga de algo malo, que a todos nos sucede. Seamos pastores, seamos maestros, sean nuevos en la iglesia, a todos nos llegan pensamientos malos, pero no llega a tener una intención. Ya voy a ampliar esto un poco más allá entonces en la prédica. Y quiero avanzar. La palabra de Jesús que sale de su boca es la que va a separar lo que aparenta de lo que realmente es. De eso se trataba la espada de la boca. Y para lo que me preguntaban por WhatsApp, es algo simbólico. No es literal que Jesús tenía una espada en su boca. Era algo simplemente simbólico que representaba que por medio de él, que es el verbo, que es la palabra, por medio de la palabra escrita que tenemos nosotros en los textos en la Biblia, él va a mostrar la diferencia entre una cosa y la otra. Él va a discernir y él nos va a mostrar para que nosotros lo veamos. Vámonos al verso 13 para poder avanzar, si no aquí nos quedamos y ya casi a los 15 minutos. Verso 13 dice: ¿vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono? Esa es una pregunta que me hacían también mucho, porque dice el texto, literalmente dice: yo conozco tu obra y donde moras es donde está el trono de Satanás. O sea, y la gente decía: pero si Satanás tiene su trono en el infierno. Realmente Satanás habita en lugares, bueno, específicamente hay lugares donde él está muy presente, muy patente, está ahí. Pero quiero que sepan algo, de verdad, nosotros no nos engañemos. Este mundo entero está gobernado por el príncipe de este siglo, decía el Señor Jesús, y ese es Satanás. Satanás le ofreció a Jesús los reinos de la tierra si le adorase, porque es que eso está entregado en manos de Satanás y la tierra está sujeta a condenación, también dice la palabra. Nosotros vivimos como Pérgamo, o sea, en medio del trono de Satanás, en medio donde Satanás habita y tiene su autoridad y su potestad, porque prácticamente nosotros somos minoría como cristianos, como creyentes, como temerosos de Dios, pero eso no nos hace más débiles. Somos minoría porque la gran mayoría se arrastra por la corriente de este mundo y de este siglo y de esta época, y nosotros estamos simplemente en principios del reino. Entonces, la iglesia de Pérgamo moraba donde está el trono de Satanás. O sea, su lugar estaba establecido donde Satanás tenía un gobierno. Eso es lo que quiere decir específicamente.
Dice también que te mantienes identificado como cristiano en medio de esa gente que mató a un líder de la iglesia por ser cristiano. Lo leo literalmente para que sepan y no se pierdan, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esto tiene que ver con que se mantenía la iglesia con integridad, perdón, no quiero usar la palabra integridad, se mantenía profesando la fe, aun cuando el profesar la fe le costara la vida a otras personas. Y eso es bueno. Eso es bueno, es que era la contraparte, dice, sé que ustedes están ubicados en la boca del lobo, están ubicados en la cueva del oso, donde tienen gran peligro porque el enemigo es el mayor que ustedes. Pero, entonces viene la parte opuesta, ustedes se mantienen sin negar mi fe, a pesar de que hay mártires, a pesar de que hay gente que muere por causa del evangelio. Y ese era el punto bueno. Entonces viene el segundo pero tengo algunas cosas, unas pocas cosas contra ti, dice. Y eso por lo menos un par de cosas nada más. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ok, voy a leerlo completo. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, para esto vamos a ver si nos metemos un poco en el Antiguo Testamento para entender lo que es la doctrina de Balaam. O sea, doctrina tiene que ver con el procedimiento, con el mecanismo, con la forma de conducirse. Una persona que tiene doctrinas castrense, que es la doctrina militar, es una disciplina férrea, y hay quien tiene unas doctrinas muy liberales, y etcétera. Y entonces la doctrina no tiene que ver, quiero aclarar esta parte aquí, no es que habían gente que dicen, yo soy bautista, yo soy balamita y yo soy pentecostal. O sea, no tiene que ver con doctrina en ese aspecto, tiene que ver con la tendencia y la corriente que seguían algunas personas. Entonces, dice, tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, tienes en tu iglesia a personas que van en la misma línea que Balaam. ¿Y cuál era la línea de Balaam? Dice ahí mismo, poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ok, la historia de Balaam está en Números capítulo 22 al 24. Está la historia de Balaam. No voy a invertir tiempo, aquí en detallarlo. Pero sí les puedo decir que Balaam simplemente era una persona que Dios visitaba para revelarle cosas, y luego él se desvió del camino tras los ofrecimientos de un rey de Moab que se llama Balac, porque el rey le ofrecía buenos presentes y buenas cosas con tal de que maldijera al pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel recién había salido de Egipto y había vencido a los amonitas, y entonces ya estaba prácticamente en los terrenos de Moab y podía también vencer a Moab y a todos los moabitas, pero el rey quería por lo menos que alguien que maldecía a la gente y que las bendecía, y eso sucedía, viniera y maldiciese al pueblo de Israel. Pero Dios le habla a Balaam y le dice, vas a bendecirlo, no vas a maldecirlo. Pero en eso el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, obviamente en ese momento se despide el Espíritu de Dios, tomaba a Balaam, y Balaam no podía maldecir al pueblo de Israel, a pesar de que se había propuesto a hacerlo, o a pesar de que lo mandaba Balac, porque le había dado los presentes. Entonces, no quiero ahondar, nuevamente digo, en esta historia. Nada más quiero decir que 3 veces Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, sino que lo bendijo. Entonces Balac se enojó y lo sacó. Pero ¿qué pasa? Estudiando un poco ahí, entendemos en el libro de Números que Balaam se mantuvo en Moab y al final se convenció de las pretensiones del rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. No lo maldijo, pero generó una técnica
para hacerlos caer. Entonces, esa es la parte en la cual el apóstol Juan dice a la iglesia de Pérgamo que tiene a los que tienen la doctrina de Balaam, que tras los ofrecimientos mundanos, tú haces lo que a Dios no le agrada. Dos cosas hablan específicamente ahí, que dice, tiene que ver con comer cosas sacrificadas a los ídolos, tiene que ver con contaminación, con impureza y cometer fornicación. Y esa es otra impureza y otra contaminación. Entonces, Daniel estuvo en Babilonia y propuso no contaminarse con la comida sacrificada a los ídolos que estaba en la mesa del rey de Babilonia. Y él se propuso no contaminarse y que ya la contaminación tenía que ver con todo lo relacionado con los ídolos y los dioses paganos. Y eso era lo que cometían los hijos de Israel a través de la estrategia que Balaam le dio a las mujeres de Moab para hacer pecar al pueblo de Israel. Y luego otra cosa tenía que ver la fornicación. La fornicación tenía que ver con la contaminación del mismo cuerpo nuestro, con lo que sucede hoy día con las prostitutas. Cuando un hombre se acuesta con una prostituta, se contamina con todos los espíritus que la prostituta ha adquirido mediante todas las relaciones sexuales que ha tenido con otros hombres. De la misma forma, las mujeres que tienen y se acuestan con un hombre, con otro hombre, no necesariamente ser prostitutas, sino que cada novio que ha tenido también se acuestan con esos novios, y ese libertinaje sexual lleva a tener mucha contaminación en su cuerpo en materia espiritual. Entonces, de esas cosas es la estrategia de Balaam o la doctrina de Balaam logró que el pueblo de Israel se contaminara y se desviara del propósito de Dios o de la obediencia a Dios. Y ese tipo de personas se encontraba en la iglesia. Entonces, lo que tenía Dios contra la iglesia de Pérgamo era que esas personas la iglesia en Pérgamo permitía que esas personas que eran muy libertinas, muy mundanas, estuvieran entre ellos. Entonces, eso era algo que a Dios no le gustaba. Y segundo, en el versículo 15 dice que tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Nicolaitas ya lo vimos ya anteriormente en otra iglesia y no voy a aquí entrar en detallarlo para avanzar en tiempo y no comerme el tiempo del mensaje de esta iglesia, pero lo puede ver en las iglesias anteriores donde está detallado. Pero quiero que entiendan, que observen algo muy importante. El versículo 13 dice, pero retienes mi nombre, o sea, que te mantienes, que conservas mi nombre, te conservas como cristiano. Entonces, el versículo 14 dice, las cosas que tiene contra ti es que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, los que conservan esa forma de pensar de Balaam. Y dice el versículo 15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, o sea, a los que conservan esa doctrina de jerarquía, de creerse mayor que los demás, de no ser humilde, de gobernar con fuerza. Entonces, ¿por qué el mensaje de la iglesia a la iglesia de Pérgamo era fuerte? No tanto con los nicolaitas ni con los que tienen la doctrina de Balaam, sino con la iglesia. Era porque ellos tienen ahí y los soportaban, los toleraban. Y ustedes saben, en la parte de los gobiernos, dice un dicho, tienen lo que el pueblo se merece o porque el pueblo lo escoge y lo elige. Nosotros elegimos por lo menos cada 4 años o cada 5 años, dependiendo del país, de la forma en que se haga en cada país. Escogemos presidentes y gobernantes. Entonces, si nosotros vemos que son corruptos, ¿por qué los seguimos escogiendo? Entonces, tenemos que tener cuidado en lo que estamos haciendo porque Dios nos ve y nuestras decisiones son las que Dios está reclamando. Son las cosas que Dios está llamando la atención, como a la iglesia de Pérgamo. ¿Cuáles son nuestras decisiones en cuanto a las cosas que nos hacen daño, que les permitimos haciéndonos daño, que les permitimos contaminando la iglesia y que les permitimos teniendo un tipo de doctrina de autoritarismo en la iglesia, que eso no se debe, cuando tiene que haber humildad y tiene que haber el sentido de servicio, espíritu de servicio en la vida de todo y el carácter de todo líder en toda iglesia.
la parte central del mensaje. Para el final ya dice, arrepiéntete si no, el versículo 16, perdón, dice, arrepiéntete, si no lo haces, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Unas cosas nada más rápido para analizar. Arrepiéntete es de la actitud de seguir permitiéndoles a ellos gobernar y dirigir el pueblo con falsas doctrinas o con cosas que no están correctas. Porque si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, no contra ti. O sea, yo los voy a quitar a ellos, pero de todas formas tú tienes que tener la responsabilidad de hacer las cosas correctas. El versículo 17 para terminar, ya dice el que tiene oídos para oír, oiga, pero hay dos cosas muy importantes que yo quiero resaltar aquí, que dice, te daré a comer del maná escondido y le daré una piedra blanca. Ok, las dos cosas tienen que ver con invitación a una cena delante del Señor, las cenas del Cordero. Los que vencen estas cosas, los que tienen victoria sobre las situaciones difíciles de la iglesia y dan su voz en medio de una iglesia en caos, una situación en caos, tienen el privilegio de estar en las cenas del Cordero. Entonces, el maná escondido es algo reservado que viene del cielo, especialmente para ti. Y la piedrecita blanca simplemente es algo simbólico que en aquellos tiempos ese era el tipo de invitación a un acontecimiento especial. Entonces, que venía con el nombre de la persona, es que como si tú llegas a un lugar y no tienes invitación, tú no puedes entrar. Entonces, si te da el Señor la piedrecita blanca con tu nombre, que solamente tú puedes saber cuál es el nombre que está ahí, significan dos cosas: que Dios te tiene una invitación especial a las cenas del Cordero y que te va a dar una nueva identidad y que todas las cosas de atrás han pasado y que tú tendrás una nueva identidad. Nombre tiene que ver con identidad, quién tú eres realmente. Eso es lo que nos identifica a nosotros. Aquí es el nombre o el número de cédula, número de identificación. Pero en Dios la identidad está en el nombre, está en quién somos nosotros realmente. Y seremos algo totalmente distinto cuando estemos en la presencia del Señor, en las bodas del Cordero. Quiero darle las gracias por su atención, quiero darle las gracias por su amabilidad en cada una de las sesiones que estamos grabando del estudio bíblico y que hemos estado haciéndolo por iglesias, porque creemos que la iglesia del día de hoy tiene un poco o mucho de cada una de las características de las iglesias en Asia, en las cuales recibieron este tipo de mensaje por parte del Señor Jesucristo. Un mensaje de exhortación, un mensaje de reprensión, un mensaje de corrección, pero siempre hay un mensaje de aliento al final, porque si vences, Dios tiene algo para ti muy grande y muy especial. Así que no te rindas, este camino del Señor no es fácil, pero es solo para valientes y vencedores, y eres tú uno de ellos. Dios te bendiga grandemente y te espero en la próxima sección, en las próximas mensajes a las iglesias, y luego seguiremos con cada uno de los capítulos que vienen más allá de la era de la iglesia. Cuando partamos de este periodo de capítulos y empecemos el capítulo 4 en adelante, empezará otra nueva era en el libro del Apocalipsis, que quiero que tú estés juntos con nosotros. Dios te bendiga grandemente y te espero en la próxima emisión. Bendiciones.